Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ISIPS, conducido por la psicóloga Doris Melissa Parada, presentan el podcast Consulta Psicológica. Un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde junto a expertos profesionales y especialistas en la rama de la psicología, abordaremos temas de interés y de valor, explorando las complejidades de la mente y de las emociones, a través de conversaciones significativas que tocan temas que impactan en nuestro día a día. Y donde también conocerás sobre los distintos proyectos, investigaciones y servicios y actividades que la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene para la población guatemalteca desde sus distintas carreras y ramas de la psicología. Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, aquí en Universidad 92.1 FM y en las diferentes plataformas de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Comenzamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Consulta Psicológica. Y en esta ocasión tenemos un tema que nos ayudará un poquito a entender sobre el tema del papel de la psicología forense en los juzgados de familia. Y para esto pues tenemos a la experta en el tema, tenemos una invitada especial. Ella es docente, revisora del Departamento de Investigación de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es docente del taller de socialización de protocolo de gestión de familia enfocada en psicología. También de la Cámara GESEL y Cámara de Circuito Cerrado. En la Escuela de Estudios Judiciales, en el organismo judicial. Es facilitadora del autocuidado para personal del modelo de atención integral de la niñez y adolescencia del Ministerio Público. Es psicóloga del Centro de Servicios Auxiliares de los Juzgados de Familia y Centros de Justicias de Familia en la ciudad de Guatemala. Así que le doy la cordial bienvenida a la maestra Iris Janet Nolasco Molita. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, es un placer compartir un poco del conocimiento que todos tenemos porque necesitamos trasladar a toda la población la información idónea para cuando asisten a los juzgados, para que conozcan los procedimientos que el profesional en psicología realiza. Muchas gracias por la invitación. No, gracias, maestra. Yo creo que también es importante que sus conocimientos no solo queden en aulas, sino en esos lugares, sino llegar más allá, ¿verdad? Donde también la población así lo necesita. Digamos, el padre de familia o algún otro profesional que tal vez ignora o desconoce estos procesos. Y yo creo que es importante darles estas herramientas, tener esta información básica en cada uno de sus espacios y así poderlos pues utilizarlos y desarrollarlos, ¿no? Claro. Muy bien, maestra. Gracias. Pues yo creo que vamos a empezar hablando sobre, bueno, entendemos que esto es importante, hablar de este tema, de pronto para los estudiantes, para los padres de familia, para los profesionales que están en formación, también que están aprendiendo, darles esta explicación de por qué es importante hablar de este tema. Gracias. Porque el profesional en psicología en los últimos años ha estado ya inmerso dentro del quehacer del derecho. Entonces, se unen las disciplinas para dar una atención digna a la persona que asiste a los juzgados. Entonces, el quehacer del psicólogo le da el plus al dictamen que lleva, que entrega, a la entrevista psicológica que realiza, que le va a permitir al juez poder dar el mejor resultado, resolver de la mejor manera, porque tiene el acompañamiento del conocimiento que ha dado el profesional de psicología. Claro, no, y darles estas herramientas para ir contextualizando a la audiencia, que tenga clara la función que tiene el psicólogo forense o a qué nos referimos con psicología forense.
La psicología forense se encarga de darle el acompañamiento al juez, al perito del Ministerio Público, el profesional que trabaja también en el INASIF, en la Procuraduría General de la Nación. Ellos se encargan de darle al juez los elementos de la psicología desde la verificación de la conducta, del procedimiento que tiene un padre o una madre, los familiares o aquellas personas que están inmersas en un proceso judicial. Entonces, el psicólogo va a dar ese aporte desde la ciencia de la psicología para que el juez conozca qué pasa, qué lleva a esta persona a comportarse o a realizar una u otra acción que ponga en riesgo a él o hacia los demás. Sí. Y hablando de esto, pues de la psicología forense, cuéntenos cuáles son los ámbitos de acción del psicólogo en los juzgados. Cuando el psicólogo entra a trabajar al organismo judicial, en el caso de los juzgados de familia, el psicólogo va a encargarse de realizar una evaluación psicológica que vamos a ir teniendo claridad. El psicólogo hace una evaluación psicológica y el trabajador social hace un estudio psicológico. Vamos a tener eso claro. Okay. Y luego que hace la evaluación, va a desarrollar un informe en donde va a aplicar diferentes técnicas e instrumentos para informar al juez. También el psicólogo puede realizar la entrevista en cámara GESEL, que es para los, de las funciones que se le han encomendado, realizar la entrevista en cámara de circuito cerrado en los casos de niñez, en protección, en los casos de familia, la cámara de GESEL para los que están en el ámbito penal, femicidio, y también puede auxiliar cuando hay necesidad para los juzgados de alimentos, de divorcios, mediación, cuando las personas están en una condición de inestabilidad emocional que necesitan ese acompañamiento. Ok. ¿Y el perfil que tiene el psicólogo, que un psicólogo tiene que tener dentro de los juzgados? ¿Cuál es ese perfil? Se debería de tener el conocimiento básico de la psicología clínica, pero la especialización en psicología forense es necesaria, porque no es lo mismo trabajar con psicología clínica que con psicología forense. Entonces, estamos teniendo esa limitante porque vamos a irnos formando, especializando más en la psicología forense. Así el psicólogo puede desarrollar su rol de acuerdo a la necesidad del juicio al que se le está encomendando una evaluación o una entrevista que va con un objetivo específico a cumplir. Claro, ya. Y es de esto que estamos hablando. Usted mencionó sobre los circuitos cerrados. Esto tiene una diferencia con las cámaras GESEL. ¿Cuál es esa diferencia? La cámara de GESEL tiene un vidrio, es esa pantalla que permite que las partes observen y escuchen lo que está pasando dentro de la sala donde está la persona que se está entrevistando y el profesional de psicología. Y en el caso de la cámara de circuito cerrado, es también un espacio cerrado, es una habitación donde está una mesa circular o una mesa cuadrada, dependiendo de la edad del niño o del adolescente o de la persona en condición de discapacidad, donde está con el psicólogo. Es el psicólogo el experto, el que debe de estar con la persona a la que se le va a desarrollar la entrevista para escucha de opinión o cuando es testigo de alguna vulneración recibida. En la cámara de circuito está la sala donde está el psicólogo y hay otra sala donde hay un monitor, un televisor, el audio y el abogado de la Procuraduría General de la Nación, el juez,
los abogados pueden verificar lo que está sucediendo a través de la pantalla del televisor, qué sucede en la entrevista. Y definitivamente es el juez quien autoriza que se inicie el procedimiento y luego los abogados salen, los padres salen y solamente se queda el representante de la Procuraduría General de la Nación, el auxiliar de la audiencia y el juez, ¿verdad? Que son los que se encargan de llevar a cabo la escucha de opinión. Ya. Y dentro de este proceso, ¿verdad? Ya diferenciando el circuito cerrado y la cámara de Gesell, ¿existe un como protocolo o cómo es que se desarrolla una evaluación psicológica dentro de la misma? O sea, la psicología forense por ejemplo, dentro de esta misma hay un consentimiento informado por parte de los padres, por ejemplo. ¿Cuál es ese protocolo? Gracias. Hay un acuerdo del organismo judicial que es el 16-2013 que nos da la potestad de utilizar el protocolo para la escucha de opinión basado en las técnicas que trabaja el Cámara de Gesell. Entonces dice herramientas para la escucha de opinión o para la entrevista, Cámara de Gesell, circuito cerrado y otras herramientas. Es decir, hay otras como la videoconferencia o el biombo, que es el último que se debería de usar, ¿no? Por los espacios en donde se lleva a cabo la entrevista. Ya. Y es que a veces uno se presenta a los juzgados y de repente no hay ni una, ni otra, ni otra. Pero eso también evitar, ¿verdad? Que se velen por los derechos, ¿no? Y el mayor bien para los niños. En este caso, se enfoca uno en los niños o en las personas con alguna vulneración y que también entran personas con discapacidad, ¿cierto? Así es. Dentro de estos procesos, ¿cuáles son los más comunes cuando se lleva casos en juzgados de familia? ¿Cuáles son estos casos comunes que usted ha visto? El mayor es los padres que están buscando una relación paterno-filial. Hay que verificar qué está pasando en esta situación del grupo familiar, los juicios de guarda y custodia, de pérdida de patria potestad, que por la ley ya estipula por qué puede un padre o una madre perder la guarda y custodia, la pérdida de patria potestad. La necesidad de cumplir con las normas internacionales en derechos de niñez para que se dé la relación paterno-filial. También sucede que piden que se les autorice pasaporte porque hay papás que están distanciados y necesitan sacar pasaporte y pues los jueces piden autorización y hay que hacer la entrevista de escucha de opinión. También cuando las personas tienen una necesidad de representar legalmente a una persona en condición de discapacidad, se llaman juicios de interdicción. Y estos juicios pues llevan muy poco tiempo, los jueces valoran y velan por esa necesidad que tiene la persona para que reciba la atención digna que está requiriendo. Ya. Y hablando un poquito sobre las personas con discapacidad y el término de esta interdicción, cuéntenos un poquito sobre este tema. ¿A qué se refiere con interdicción? Los juicios de interdicción son aquellos que buscan que la persona acceda a un derecho que se le está vedando. Por ejemplo, personas que tienen síndrome Down, que requieren que los padres les den el acompañamiento médico, a veces que les den apoyo también si tienen algún trastorno de personalidad, alguna problemática de déficit mental. Esas discapacidades son que requieren un acompañamiento médico, un acompañamiento psiquiátrico, que requieren que a veces los padres ya tienen una avanzada edad y temen a que sus hijos se queden vulnerados por no tener quien los represente. Entonces colocan algún familiar que les dé también
esta representación legal, o a veces también porque tienen bienes, también adultos mayores porque han perdido sus condiciones de representarse legalmente, ya no tienen sus facultades mentales para que ellos puedan representarse y cumplir con esas responsabilidades civiles. Entonces hay familiares que dan ese acompañamiento y el juez vela por que se cumplan esos derechos, y los psicólogos ahí van a intervenir para realizar el informe que se les requiera. Ya. Y esto viene también aunado a que, bueno, todo es un proceso, ¿no? O sea, desde el inicio siempre recalcamos que se ve el mayor bien común del niño, ¿no? Integral. Y cuidar que él siempre esté bien dentro de los procesos, porque no se pretende tampoco que se revictimice, porque a veces hay negligencia y de alguna manera que los entrevistan una vez, los vuelven a entrevistar, y esto que cae en una revictimización en los niños, ¿no? Así es. Y se da porque a veces nos perdemos de vista esa conciencia, nos deshumanizamos poco a poco por la constancia. Voy a decir que tal vez sea por eso, porque la ley la conocemos, los convenios internacionales en derechos y protección de la niñez los tenemos claros y los pasamos recitando. Y decimos el artículo 12 de la Convención, el 5 de Derechos de la Niñez, y, las 100 reglas de Brasilia, etcétera. Pero en la práctica hace falta esa conciencia de, en este momento estoy con una persona que merece que yo le tome un consentimiento informado, que valore su dignidad, que tenga un espacio cerrado, que esté con un profesional especializado. Que esté seguro, ¿no? Que se sienta seguro. No cerca del agresor, por ejemplo. Definitivamente. Y eso tiene que ver con los espacios, ¿verdad? Esas consideraciones que el profesional debe de tener presente. Hablo de todos ese equipo interdisciplinario que debe de tener conciencia del trabajo, de esas consideraciones que son legales, éticas, sociales, morales, ¿verdad? Todo. Y también, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Que todos los profesionales que están adentro de estos procesos hacen una labor increíble, pero también hacer conciencia de que muchas veces hay muchos casos, no estamos hablando solo de uno, estamos hablando que son un montón de casos y que a veces el mismo profesional tener 10, 15, 20 casos en un día es sobrecargado para la persona también. Entonces evaluar también al personal y que tengan turnos de 2, 3, no sé, ¿verdad? Pero recomendar a la población o a las autoridades también a que tengan más personal, ¿no? Definitivamente. Y los derechos internacionales también en condiciones laborales, en higiene laboral, no pueden estar trabajando más de 8 horas un profesional en jornada nocturna. Y hay que considerar que tanto el psicólogo como los demás profesionales también son personas, también se agotan. Y si usted dice que va a trabajar 17 audiencias, 15 audiencias, entonces vamos a considerar el tiempo. ¿Cuánto tiempo le da a un niño para escucharlo? Si usted tiene 7 audiencias, 17, 15. Los órganos internacionales tienen que velar porque los derechos realmente sean efectivos, ¿verdad? Y implicamos esas consideraciones, el espacio, el profesional que interviene. Hablamos de ese equipo interdisciplinario, el espacio físico, el ambiente en donde se lleva a cabo la escucha de opinión, porque no hay espacios pues, que cumplan con todo lo que las normas internacionales nos indican. Claro, y ya para ir cerrando, este es un tema que solo para hablar, digamos, ¿verdad? En procesos de divorcio, por ejemplo, procesos de la patria potestad, por ejemplo, es otro. Solo hablar de dar permiso a las visas y que los niños puedan irse a otro lado, por ejemplo, son
casos muy específicos, pero que dan mucho de qué hablar. Este es un tema de mucho hablar. Espero yo tener otro momento para poder abordar estos temas, pero ya para ir cerrando, maestra, ¿qué conclusiones y qué recomendaciones, básicamente, qué recomendaciones les damos a los padres, profesionales y a todo el que está pues inmerso en estos procesos, que enfrentan más que todo en estos procesos? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Gracias. A los profesionales, a los estudiantes que están en formación, hay que considerar que sí tenemos grandes ponentes para desarrollar un trabajo forense apegado a los derechos, a la dignidad y al respeto de esos derechos. Entonces, busquemos más información. Tenemos a Blanca Mezquita, tenemos a Echeverrúa, son ponentes que nos dicen cómo entrevistar, pero también cómo elaborar informes y considerar todos los puntos de necesidad para realizar un buen trabajo. Todos lo podemos hacer, tomando conciencia cada día del gran valor que tiene una persona que está frente a nosotros. Y a los padres de familia, indicarles que es muy importante, cada vez que hay un juicio, cada vez que una persona está inmersa en un juicio, va a generar angustia, va a generar muchas emociones, porque entran en qué va a pasar. Y esa incertidumbre, esa desesperanza, esa frustración por lo que está sucediendo en su ser, en su familia, necesitamos ayudarles a que lo comprendan, a que lo vean natural, a que conozcan a qué van a un juzgado. Eso es importante. Que el niño o la persona que va a asistir conozca a qué va. Sí. ¿Por qué va? Sí. Sí. ¿Por qué va? ¿Para qué va? Los niños llegan y uno le pregunta, ¿y cómo te fue? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y sabes qué estás haciendo aquí? Entonces él dice, no sé, solo me trajeron, me dijeron que venía a hablar. Pero ¿y qué pasa en su ser cuando sabe que viene a hablar con alguien a quien no conoce? Y todavía viene alguien y todavía quiere hacer preguntas cuando no preguntó antes, porque resulta que el perito con su carga de trabajo no le da el listado de preguntas, el juez no da el listado de preguntas para que el profesional de psicología sepa y ya esté consciente de lo que va a hacer, porque él ya conoce el proceso, pero tener claridad en que la pregunta va idónea a la edad del niño y a la madurez cognitiva, a la estabilidad emocional que está teniendo en ese momento, también es importante considerarlo. Y el padre debe de ayudar. Reconocer que no puede estarle preguntando, no lo puede estar culpabilizando al niño por qué dijiste o qué dijiste, o mejor solo di esto. Ayudemos a que ellos vean que es un proceso en el cual su familia está inmersa, pero que ellos solamente van a ir a decir que piensan y que sienten, sin que los hagamos sentir culpables o que los amenacemos porque les damos esto o aquello. Exacto, sí, cuidar, al final yo creo que es cuidar y velar por el bien superior del niño, adolescente o persona con discapacidad, y que que prevalezca siempre los derechos que todas y todos tenemos, cumpliendo con cada una de las leyes que así están, ¿no? Los tratados, los convenios, y que estos sean a favor de los más vulnerables, ¿no cree? Así es, y es lo que tratamos día a día. Cada uno de nosotros vamos haciendo esa conciencia y tenemos profesionales que toman conciencia cada día y hacen su trabajo respetando los derechos de las personas que asisten con nosotros y han sido vulneradas. Así es, pues muchas gracias, maestra. Definitivamente que esto da para más, como le decía, entonces yo la espero en otro podcast. Claro. Gracias por estar acá, y así es como finalizamos un podcast más. Los esperamos en la siguiente. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Así llegamos al final de otro episodio de Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. Y recuerden que la salud mental es un viaje continuo.
En Consulta Psicológica le daremos información valiosa con herramientas prácticas que puedan ayudarle a alcanzar un estado de bienestar integral. Nos encontraremos en una próxima Consulta Psicológica con la maestra Doris Melissa Parada. Un programa de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ISIPS por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. Búscanos en las diferentes plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como PsicoUSAC. Hasta pronto.